Con su permiso, presidenta, compañeras, compañeros, diputadas, diputados, diputade. Dictamen formulado con motivo del proceso para elegir o reelegir a la presidenta o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Honorable Asamblea. En sesión celebrada el 26 de junio del año en curso y en observancia del artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la 62 legislatura aprobó el acuerdo por el que se estableció el proceso y la convocatoria para elegir o reelegir a la presidenta o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Se expide la convocatoria pública abierta y encomendar a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos para sustanciar el proceso establecido en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En tal sentido, y en observancia del proceso indicado, con fundamento en lo previsto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en correlación con lo dispuesto en los artículos 13A, fracción 8, inciso C, 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 20, fracción 1 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, nos permitimos emitir el siguiente. Dictamen. Antecedentes y propuesta de terna. 1. De conformidad con el decreto número 293, expedido por la 61 legislatura y publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno en fecha 20 de agosto de 2021, se eligió a la maestra en Derecho Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por un periodo de 4 años, mismo que concluyó el día 20 de agosto de 2025, como lo señala el artículo 19 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En atención a lo mandatado por el artículo 18 del citado ordenamiento legal, la presidenta o presidente debe ser electo por el Pleno de la Legislatura del Estado de México, con el voto de las 2/3 partes de las y los diputados presentes. Y para ello, la legislatura deberá establecer mecanismos de consulta con la sociedad civil organizada. 3. Con apego al precepto jurídico indicado, la 62 legislatura, el 26 de junio del año en curso, emitió el acuerdo por el que se estableció el proceso y la convocatoria para elegir o reelegir a la presidenta o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Se expidió la convocatoria pública abierta y se encomendó a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos sustanciar el proceso establecido en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 4. En este tenor y con sujeción al acuerdo a la convocatoria y al proceso correspondiente, fueron atendidas con puntualidad las etapas siguientes. 4.1. Registro de las personas aspirantes, entrega de documentación y acreditación debida, fehaciente y oportuna ante la Junta de Coordinación Política de los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El registro se llevó a cabo en las fechas señaladas en la convocatoria y fueron registradas 34 personas aspirantes. 4.2. Remisión por la Junta de Coordinación Política de los expedientes digitales a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos para la determinación del cronograma de las entrevistas de las y los aspirantes. 4.3. Desarrollo de las entrevistas ante la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Se desarrollaron a cabo en los días y horas
precisados en la convocatoria. Las y los aspirantes formularon exposición de su plan o programa de trabajo y en su caso dieron respuesta a las preguntas que les formularon. Fueron entrevistadas 33 personas aspirantes. 4.4. Integración del informe de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Se remitió un informe a la Junta de Coordinación Política, la cual, con base en la evaluación documental de idoneidad, las entrevistas, la propuesta del programa de trabajo, la experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales, realizó una evaluación de las personas aspirantes y envió el acuerdo correspondiente a la Comisión Legislativa, la cual integrará el dictamen y formulará la propuesta de terna para el cargo, que se someterá a consideración de esta legislatura. 4.5. Remisión de acuerdo correspondiente de la Junta de Coordinación Política para la integración del dictamen y la formulación de la propuesta de terna para el cargo, misma que se someterá a la consideración de la legislatura. 5. De acuerdo con lo expuesto y agotadas las etapas conducentes del proceso, quienes integramos la Comisión Legislativa, nos permitimos destacar que la 62 legislatura favoreció el desarrollo de un proceso de elección o reelección de la presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tanto público y abierto, consecuente con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y con la trascendencia que emitirá al cargo a elegir. Con apego al informe de la Junta de Coordinación Política, remito a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Advertimos que se llevó a cabo una revisión completa y objetiva de las personas aspirantes, tomando en cuenta la documentación de idoneidad, las entrevistas, la propuesta de programa de trabajo y la experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines. En consecuencia, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, en cumplimiento con el numeral 7º de la convocatoria, ha integrado el presente dictamen y se permite formular la propuesta de terna para el cargo de presidenta o presidente, que será sometida a la consideración de la legislatura conforme el tenor siguiente. 1. Víctor Leopoldo Delgado Pérez. 2. José Guadalupe Luna Hernández. 3. Joab Osiris Ramírez Prado. Adjuntamos al presente dictamen los proyectos de decreto correspondientes para que la legislatura determine lo procedente. Resolutivos. Artículo 1. Se propone la terna a la 62 legislatura para que de ella elija con fundamento en lo preceptuado en los artículos 18 y 19 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a la presidenta o al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, conforme al tenor siguiente. 1. Víctor Leopoldo Delgado Pérez. 2. José Guadalupe Luna Hernández. 3. Joab Osiris Ramírez Prado. Segundo, se adjuntan los proyectos de decreto correspondientes, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 22 días del mes de septiembre del año 2025, dictamen aprobado por unanimidad de los presentes integrantes de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Leído el dictamen con sus antecedentes, pido a quienes estén por su turno a discusión se sirva levantar la mano.